Y ahora que hablamos de seguridad, el INEI ha realizado una encuesta urbana en 33.000 hogares, y no en base a denuncias realizadas, sino más bien sobre la percepción de inseguridad básicamente a nivel nacional. Para conversar sobre esto, para ver estos datos estadísticos, se encuentra con nosotros Aníbal Sánchez, quien es subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a quien le damos la bienvenida en Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Sánchez. Un gusto de estar acá. Bueno, se ha hecho esta encuesta urbana, ¿no?, en 33.000 hogares en torno a los índices de delincuencia que se estarían presentando. ¿Qué nos muestra estos cuadros? Bueno, en primer lugar hay que indicar que esta es una encuesta que se ubica en el marco de presupuesto por resultados. Hay un módulo específico de seguridad ciudadana que ya venimos ejecutando desde el año 2010 y este año 2013 vamos a continuar. Lo que interesa mucho es hacer el monitoreo de los indicadores de seguridad ciudadana. Entonces, acá se analiza el tema de la victimización, o sea, qué porcentaje de la población peruana ha sufrido un hecho que atentó contra su seguridad, ha sido víctima de un hecho delictivo. También la percepción de inseguridad, porque las personas sienten que hay un tema de inseguridad latente, y también cómo se está avanzando en la percepción de avances en la seguridad de la zona o el barrio. Entonces, definitivamente esta encuesta nos indica que el 38,3% de peruanos que residen en las zonas urbanas y que son mayores de 15 años han sufrido un acto delictivo que definitivamente los afectó en los últimos 12 meses. Este porcentaje, que uno lo ve puntualmente para el último semestre del año 2012, cuando uno lo compara, cuando uno ve la tendencia, uno observa una reducción. Hay una reducción de cerca de 7 puntos porcentuales, 6,8 puntos porcentuales, para ser más exactos, con lo que se percibía o lo que se sentía en el último semestre del año 2011. ¿Y por qué es que se da ese cambio? O sea, ¿por qué es que disminuye, por ejemplo, las víctimas de hechos delictivos? Sin embargo, ustedes dicen que aumentan los hechos delictivos con armas. Lo que pasa es que de ese 38%, de personas que fueron afectadas por un hecho delictivo, la mayor proporción son por robo, intento de robo, y ahí está robo de carteras, robo de celulares, robo de autopartes de vehículos, de bicicletas, de motocicletas, todo este acto que es la mayor proporción. Pero también están las estafas, las extorsiones, los secuestros, es una proporción menor, y también los atentados que afectan a la persona, especialmente a las mujeres, el maltrato, por ejemplo. Entonces, en el caso de armas de fuego, definitivamente, pues es un porcentaje menor, pero que sin embargo muestra un 7% en el caso de Lima Metropolitana, porque el caso del promedio nacional estamos hablando de 6,6% de esa población que sufrió algún hecho de esta naturaleza que afectó su seguridad, ¿no? Entonces, la percepción es lo que básicamente ha subido. La percepción de criminalidad. En cuanto a la percepción, esa sensación de inseguridad es un porcentaje que es prácticamente de... Ese es el dato de las víctimas. Perfecto. La población que ha sufrido un acto que atentó contra su seguridad. Es decir, el 38,3% de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, de mayores de 15 años, que residen en las zonas urbanas, fue víctima de un hecho delictivo. En realidad, este dato disminuye, como usted ve la tendencia, que son los datos que mensualmente nosotros vamos monitoreando. Ese es el dato puntual de la fecha. Y es evidente también que una proporción menor, como usted puede ver en el cuadro, denuncia este hecho delictivo ante las comisarías, ante las fiscalías, y en este caso es el 12%, ¿no? ¿Y por qué es que las víctimas denuncian? Por ejemplo, ahí vemos el porcentaje mínimo de las personas que denuncian. ¿Por qué se da este hecho? Hay muchas circunstancias en donde por diversas razones el ser humano, las personas, obvian este tipo de denuncias por diferentes factores, porque lo ven un hecho de poca significancia económica, porque están alejados del punto de la denuncia, porque están alejados de la comisaría, etcétera.
que definitivamente, o incluso algunos obvian las denuncias, no lo hacen. Exacto. Le robaron a alguien el espejo del carro y no se va y lo denuncia. Tenemos otro cuadro también ahí, señor Sánchez, que se reduce en 4,1 puntos porcentuales el secuestro, la extorsión y la estafa. Sí, este cuadro es interesante porque lo que eran hechos que eran muy frecuentes en el pasado, por ejemplo la estafa, aquellos ancianos que incluso en la puerta de los bancos los estafaban, claro, con cambio de monedas, o la extorsión, el secuestro, que eran muy publicitados, eran incluso que impactaban bastante en la sociedad, han disminuido, y usted puede observar ahí que la disminución es casi de 4 puntos porcentuales, de respecto a lo que registramos en el segundo semestre del año 2011, porque estas cifras son del segundo semestre del año 2012, ¿no es cierto? Ajá, y vemos también secuestro, extorsión y estafa, ¿no? Sí, así es, que está en un porcentaje de 32,5, disminuye en 4 puntos porcentuales, y también están las amenazas, maltratos y ofensas sexuales que fundamentalmente están afectando a la población femenina, que está en un 16,1%. Ahora, sin duda, ¿no? Estas cifras también hacen pensar y también recapacitar en torno a la seguridad en el país, y no porque haya disminuido, ¿no?, el índice, tampoco se puede dejar de lado la seguridad ciudadana, ¿no? Se tiene que reforzar sin duda. Estamos hablando del 38,3% de pobladores peruanos de las áreas urbanas que han sufrido un atentado contra su seguridad. O sea, no se puede minimizar para nada, ¿no?, los actos delictivos. Las tendencias son importantes también señalarlas, porque eso implica de cómo se va comportando el fenómeno, y es por eso que es importante monitorear en el tiempo estos indicadores de seguridad ciudadana. Y ese es el papel del INEI, apoyar justamente a la política pública midiendo permanentemente estos tipos de indicadores, ¿no? Esto es según sexo, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, población de 15 y más años de edad. Por ejemplo, ahí la población que más se ve afectada por este tipo de hechos es la población masculina, 39,1%, también ha disminuido respecto al semestre del año 2011, y la población femenina ha sido afectada en 37,7%, también ligeramente menor a lo que se registró en el semestre julio-diciembre del año 2011, ¿no? Porque estamos analizando, no olvidemos, julio-diciembre del año 2012. Exacto, esto es a julio-diciembre del año 2012. Del 2012. ¿No? Porque para el 2013 se va a hacer seguimos también, continuando. ¿no? Se siguen continuando, ¿no? Vamos a seguir midiendo en realidad este fenómeno, porque es importante que los indicadores de seguridad ciudadana se los monitoree continuamente, apoyando a la política Ahora, si estas pública. cifras son al 2012, ¿cómo estaremos, Sergio, cómo terminaremos al 2013? O sea, si es que bueno, yo creo que esto es importante que se tome en cuenta, porque las autoridades de gobierno de esta manera van a dar las acciones que amerite el caso para poder replegar estas cifras. Acá, por ejemplo, se reduce el porcentaje de víctimas de más de un hecho que atentó contra su seguridad, ¿no? En ciudades de 50.000 y más habitantes, ¿no? Claro, lo que sucede es que hay personas que no solamente han sido afectadas una vez por un robo o por un delito, sino de 2 a más veces. Claro. Entonces, mire, el 20,8% de ciudadanos han sufrido de 2 o más hechos delictivos, ¿no? De repente a uno le robaron el celular y también le robaron en su casa la billetera o el auto. O lo que sucede con muchas chicas o estudiantes que le roban más de una vez el celular, o la mochila, o también la laptop o la tablet, porque van a la universidad. Exacto. Y eso sucede, pero vemos también en estas cifras una reducción, porque estamos analizando julio-diciembre del año 2012, y acá se ha reducido, como usted puede ver, 6,2 puntos porcentuales con lo que se registraba en julio-diciembre del año 2011, ¿no? Exacto. Y esto se ve la reducción en casi todas las ciudades, las grandes ciudades, el caso de Lima metropolitana. ¿Y en el norte, por ejemplo? También se reduce, usted lo puede ver, ahí está Arequipa y Trujillo, que son ciudades de más de 500.000 habitantes, está en 31,3% o 21,3%. Hay que resaltar que esto es de julio del 2011 a diciembre, y de julio del 2012 a diciembre del 2012. Así es. ¿No? Y lo que se investiga es lo que ha sufrido el ciudadano en los últimos 12 meses. La pregunta que se hace al poblador del hogar, al jefe del hogar y a todos los miembros de la familia es: en los últimos 12 meses, ¿ha sufrido usted
algún hecho que atentó contra su seguridad y de qué tipo. Pero también se le pregunta por el tema de la que percibe él respecto a la seguridad ciudadana, ¿no? Ahí está, justo hablamos de Arequipa, Trujillo, ¿no? Sí. Que aumentan las víctimas que denuncian los hechos que atentaron contra su seguridad. Sí, sí. ¿No? Es muy importante, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, esto es un indicio positivo que aumente las denuncias, porque, por ejemplo, en ciudades como Arequipa y Trujillo está en 14,5%. Sobre todo en extorsiones. Claro, ¿y por qué? Porque eso va a poner alerta a la comisaría, a la policía, a las autoridades que administran justicia para poder intervenir y poder apoyar también al ciudadano. Ahora, el trabajo que se viene luego, o sea, todo lo que va a hacer INEI con estas encuestas a partir de este momento. Este año 2013 vamos a continuar con esta encuesta, con este módulo de seguridad ciudadana, y mensualmente vamos a dar reportes de estos indicadores de seguridad ciudadana. Asimismo, este año 2013 también vamos a hacer, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio del Interior, el segundo censo nacional de comisarías, que es muy importante porque ahí se va a ver su infraestructura, el recurso humano con que cuenta, los recursos materiales, el equipamiento y también el tema de accidente de tránsito, que es un tema que es importante y que generalmente es bastante frecuente en el país, ¿no? Y que ahora con la ola de delincuencia sin duda ha quedado de lado, ¿no? Porque ahora sí, todos los ojos están básicamente en la ola de delincuencia, ¿no? y hay un tema adicional que, como el INE es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, es necesario también coordinar con la Oficina Estadística de la Policía Nacional, del Ministerio Público, con todos los órganos del Estado en términos estadísticos para homogeneizar, para estandarizar, sistematizar las cifras y tener presencia, ¿no? Tener presencia realmente. Y tener cifras que sean coherentes, que hablen el mismo idioma, el mismo procedimiento de cálculo, etc. Para trabajar de manera coordinada. Muchas gracias, señor Sánchez, por haber venido aquí a N Noticias y darnos estas cifras, sin duda, que tienen que poner en alerta a las autoridades, ¿no? Para combatir la delincuencia en nuestro país. Aníbal Sánchez, subjefe del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Una pausa.